Buenas noches, agradecemos su presencia en la mesa redonda variante Delta en el Perú, mitos, realidades y secuelas en la salud mental, que presentamos como parte de la campaña Cuídate con Cuidado, emprendida a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y la Asociación Peruano-Japonesa, APJ. Antes de iniciar, les comentamos que con la finalidad de hacer mucho más eficiente nuestra reunión, silenciaremos los micrófonos durante la transmisión. Sin embargo, si tuviera alguna consulta o pregunta, anotarla y a partir de las 7:30 de la noche, en que abriremos el chat para la sesión de preguntas y respuestas. Esta noche nos acompaña la doctora Daisy Wendy León Yengle, profesional del staff médico de la especialidad de neumología del Policlínico Peruano-Japonés y de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. También el psicólogo Sergio Jesús Santiago de la Cruz, profesional especialista en neurociencias del Policlínico Peruano-Japonés. Damos pase a nuestra primera ponente, la doctora Daisy León, quien nos compartirá un análisis respecto a los mitos y realidades que la comunidad médica y científica han esclarecido a la fecha sobre la variante Delta. Adelante, doctora Daisy León. Muy buenas noches, gracias por la invitación, sobre todo para poder hablar de este tema tan importante que hoy en día está muy considerado, ¿no? Como es la variante Delta. Yo soy la doctora Daisy León Yengle, médico neumólogo de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y del Policlínico Peruano-Japonés. Hoy en día vamos a hablar de los mitos y realidades de la variante Delta. Entonces les voy a compartir el siguiente material. Muy bien, para comentarles, como principio, debemos de saber que todos los virus usualmente cambian a través del tiempo y cuando estos virus tienen estos cambios se le llaman modificaciones. Cuando estas modificaciones, también llamadas por así decirse, mutaciones, cuando son más de una o dos mutaciones en un virus, es que se le llama variante. Entonces, sobre todo, hablando del virus SARS-CoV-2, ¿no? Que es el causante del COVID-19, la OMS ha determinado algunas variantes, por así decirse, de preocupación y variantes de interés. Pero cuando hay una microevolución, ¿no? Y presión de selecciones es cuando más llama la atención en este tipo de variantes. Entonces, permítame un ratito. Ok, entonces para saber más o menos cómo es la situación actual del coronavirus a nivel global, actualmente se han notificado más de 437,000 casos a nivel mundial, con 179 millones de casos confirmados, con por lo menos defunciones de 3,899,172. Lo que nos llama la atención con con el coronavirus es que América Latina o América en general tiene aproximadamente casos confirmados de más del 40% y de defunciones por lo menos el 50%. Entonces, todo esto también se puede deber a que en América todavía no está muy avanzado el tema de las vacunaciones. Estos son las notificaciones de las últimas 24 horas, encontrando en Perú por lo menos más de 200 fallecidos en las últimas 24 horas. ¿Ok? Entonces, actualmente en el Perú, y este es un cuadro actualizado hasta junio de este año, donde los números de casos son mayores o han sido mayores en el departamento de Loreto, ¿no? Donde las defunciones han sido mucho mayores en el departamento de Ayacucho. Este es un cuadro donde la OMS cataloga a todas las variantes, ¿no? Más conocidas, que son las variantes de preocupación, que ahora vamos a determinar cuáles son. Y a nivel mundial, este cuadro nos muestra la distribución geográfica de estas variantes, ¿no? Siendo las Américas los que tienen más estas variantes. Incluso voy a mencionar algunos países
que ya tienen hasta incluso 4 variantes de preocupación que hoy en día son las que más llaman la atención. Entonces, como les mencionaba, los virus usualmente tienen modificaciones que estas modificaciones normalmente no crean un gran impacto en general, ¿no? Pero cuando estos virus crean un gran impacto, ya es que es de preocupación. Sobre todo, ya no es un virus de interés, sino de preocupación. Entonces, estos son grupos genéticos, ¿no? De familias en los cuales se han encontrado todas estas variantes al momento y con sus subgrupos y mutaciones de estas variantes, ¿no? Entonces, eh, actualmente, hoy en día, se tiene conocido por lo menos estas 4 variantes de preocupación. Entonces, ¿cuándo es una variante de preocupación y cuándo es una variante de interés? O sea, ya sabemos qué es una variante, ¿no? La variante existen las variantes de interés, para empezar. Las variantes de interés que la OMS ha clasificado, tenemos una gran cantidad de ellas, ¿no? Las cuales son todas estas, ¿ok? Entonces, cuando esta se llama variante de interés porque se ha encontrado que estas variantes traspasan lo que son límites geográficos. Y cuando están encontrados en varios países es que llama la atención. Y por eso es que acá está determinado pues, en todos los países que ha estado encontrado y también las fechas, ¿no? Esto sobre todo, como les mencionaba, ¿no? Si el genoma tiene mutaciones con implicaciones fenotípicas que causa transmisión comunitaria o múltiples casos o se ha detectado en otros países, se llama una variante de interés. Pero una variante de interés puede pasar a ser una variante de preocupación cuando esta variante empieza a tener ciertas características como el incremento de la transmisión, el incremento de la virulencia o cambios en el comportamiento clínico de la enfermedad, como los síntomas, o disminución de la eficacia de los anticuerpos o de las medidas de salud pública que se pueden dar, como las vacunas o el tratamiento o el diagnóstico que se puede encontrar. Y dentro de ellas, las variantes de preocupación más frecuentes que hasta el momento se han encontrado son estas, ¿no? Que son alfa, que es la que se ha encontrado en Reino Unido, la beta, que es la de Sudáfrica, la gamma, que se ha encontrado en Brasil, y la delta. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, determinó darle a este virus, perdón, a estas variantes, los nombres del orden alfabético griego para que las personas no pudieran tener problemas en poder comentar acerca de ellas, ¿no? Sobre todo las personas que no manejan temas científicos. Entonces, en las Américas, en general, hasta el momento hay 43 países que han notificado estas 4 variantes, estas variantes de preocupación, siendo las 4 que les mencionaba más frecuentes, sobre todo en estos países de Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico. En Perú se han notificado al momento, hasta junio de este año, 3 variantes de preocupación, ¿no? La beta todavía, que es la sudafricana, todavía no se ha notificado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué una variante delta, hablando netamente de la variante delta que hoy en día es la que más está preocupando al país? ¿Por qué es de preocupación? Porque se dice que esta variante, que es la variante delta o de la India, tiene alta transmisibilidad, es decir, el nivel de contagio es 50 veces mayor, 50% mayor que lo que es la variante alfa, que es la original, que es la de Reino Unido. Y esta se dice que tiene poca respuesta a los anticuerpos y es más resistente a las vacunas, ¿no? Entonces, por eso es que llama la atención esta vacuna. Ahora, ¿qué síntomas manifiesta esta variante Delta? Se dice que los síntomas que presentan las personas son muy similares a una gripe, como lo son dolor de cabeza, dolor de garganta o aumento de secreción nasal, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener muy en cuenta de que las características de esta variante pueden confundirse con una gripe simple y las personas tal vez puedan bajar la guardia ante esto y no necesariamente pensar en COVID.
Por esta variante Delta es más letal que cualquier otra. Se dice que podría ser más letal que las anteriores por su rápida transmisibilidad, ¿no? Y entonces en una persona que tiene factores de riesgo agregados, como presión alta, diabetes, obesidad o alguna otra enfermedad no controlada, podría ser que como no necesariamente que sea más letal, pero como tiene el chance de que se transmita mucho más rápido, entonces pueda llegar a esta persona y al mismo tiempo se colapse los sistemas de salud, ¿no? Y cuando tenga que llegar a hospitalización, tal vez no pueda acceder al sistema de salud. Entonces, mucho va a depender de los factores de riesgo de cada persona. El riesgo de hospitalización es mucho mayor, como les estaba mencionando, por este tema de la transmisibilidad. Y actualmente todavía hace falta continuar investigaciones acerca de esta variante para poder saber cómo es la evolución de esta enfermedad. ¿Las vacunas existentes protegen contra la variante Delta? Sí, son eficaces para todas las variantes de interés, incluida la Delta. Incluso hay algunos estudios publicados, sobre todo en Lancet, que comparan las vacunas, por ejemplo, Pfizer con la de AstraZeneca y la de Oxford, y menciona de que son eficientes las vacunas, sobre todo la Pfizer, pero sin embargo, si las personas tienen ambas dosis de vacunas. Entonces, pero sin embargo, si continúan las mutaciones, estas vacunas pueden perder su eficacia. Entonces, la variante Delta ha mostrado ser más resistente que la variante Alfa. Justamente por eso es que, muy aparte del tema de la vacunación, las personas todavía tienen que continuar con las medidas de prevención. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué medidas se deben de tomar para prevenir el contagio? La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar las medidas de prevención y practicar las 3C, las cuales son evitar los lugares cerrados, evitar los lugares concurridos y evitar el contacto cercano. Además de el uso de cubrebocas, sobre todo también utilizar lo que es la doble cubrebocas, ¿no? Puede usarse dos simples o una KN95 encima de una simple o incluso una de tela con una simple, y esto aumenta el nivel de protección. El lavado de manos permanente antes y después de hacer contacto con alguna superficie y mantener los cuartos ventilados, porque está demostrado sobre todo que el virus se mantiene en el aire suspendido después de que una persona lo bota por aerosoles. Entonces, como mensaje final, podría concluir esta ponencia diciendo de que las medidas de prevención deben de continuar independientemente de la mutación del virus. Si bien es cierto, actualmente la variante Delta es la más llamativa en estos momentos porque es nueva, pero como les mencionaba, los virus usualmente tienden a mutar. Entonces, las medidas de prevención, sumado a los esfuerzos que hacen los gobiernos, entonces son las medidas más importantes que nosotros podemos seguir manteniendo para que podamos disminuir la cantidad de contagio y transmisibilidad de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctora Daisy León, ¿no? Por esta ponencia, ¿no? Ahora quiero dar pase, ¿no? Al psicólogo Sergio Santiago, que nos hablará respecto al impacto en la salud mental derivado de la pandemia, ya que, de acuerdo a cifras oficiales, la depresión, la ansiedad y el estrés por el distanciamiento social se han incrementado de manera considerable durante el confinamiento. Adelante, psicólogo Sergio Santiago. Gracias. Buenas noches con todos. Ciertamente que la presencia del virus, la pandemia provocada por el virus y las condiciones que van a generar en el actuar del ser humano en este planeta nuestro, en nuestro país en general, va a implicar en la actuación, en el cómo sentir, en el cómo pensar, en el cómo relacionarse. La tarea, pues, de todos nosotros como agentes participativos en la salud de las personas nos empuja a entender
variables importantes como es la salud mental y cómo debe ser nuestra actuación. Comparto algunas ideas en general que implica que debemos de entender que la salud mental es aquel proceso dinámico de bienestar que permite a toda persona desarrollarse en sus ambientes sociales, familiares, personales. Es una forma de equilibrio que debe de existir entre la persona y su entorno social. Y en realidad esto ha sido afectado por la pandemia al generar condiciones de hacinamiento, en el cual la población no ha podido continuar con sus espacios para convivir y compartir, lo más clásico que todos tenemos como ser humano, el poder compartir con otros. Esto implica pues que el aspecto en general de intervención implica que entendamos a la persona como un ser biopsicosocial, lo cual nos permite entender que la persona puede enfermar biológicamente, como lo explicaba la doctora. Igualmente, también puede enfermar desde el punto de vista psíquico, porque sus pensamientos se van a ver alterados, y en el aspecto social, por las limitaciones a causa de la pandemia. Esto implica pues que en nuestra capacidad como seres humanos y en la promoción y en la prevención de la salud, vamos a tener respuestas y adaptación a estos cambios. De cierta manera, la familia va a hacer notoria algunas alteraciones. Ya vamos a tener a mamá todo el día en casa, vamos a tener a papá todo el día en casa, y comienza a generarse toda una percepción de entender cómo van a ser los roles, las rutinas, las reglas y las normas para los hijos como para los propios padres. Igualmente se ve entendido el tema de cómo nos afecta en nuestra vida social, emocional, psíquica, la escuela, al estar cerrada, los centros de estudios también al estar cerrados. Ahora con el tema de la educación virtual, vamos notando de que hay un cierto aliciente de poder recobrar esos espacios. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, tiene un costo. El tema de los grupos sociales, también una nueva forma de adaptarnos a nuestros grupos, de cómo interactuar con ellos, cómo, vamos a decir, contrapesar esa limitación de estar frente a ellos, de compartir con nuestros amigos o tal vez visitar familia. Y finalmente, una forma de cómo responder a las limitaciones de compartir a los espacios abiertos. Generalmente los niños ya no pueden correr libremente por los parques. En el tema pues, del hacinamiento tenían muchas dificultades de poder entender esa parte, más aún si contábamos con personas con algunas dificultades para poder sobrellevar esta situación de la pandemia. Sin embargo, siempre hay un soporte y un acompañamiento psicológico, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica, tal como nos va dando la información la doctora sobre qué es el virus, cómo entender al virus, manejar información precisa y clara nos ayuda a entender y tomar actitudes preventivas de cómo actuar para evitar el contagio, que luego lo vamos a poder entender mejor a través de las 3C. Igualmente, el soporte y el acompañamiento psicológico implica su intervención en la relación entre los miembros de la familia. Hay un estudio que dice de que, en un estudio último en la Universidad Ricardo Palma, acá en Lima, señala de que las mujeres tienden a tener respuestas más ansiosas o depresivas en este periodo de la pandemia, del hacinamiento, o que de pronto encuentran características de que los padres más jóvenes como que no toman muy en serio este tema del contagio. Los padres más adultos, diríamos, cargan mucho con la presión de cuidar a su familia para no enfermar, y los adultos mayores tienen cierta sensación de no ser muy solventes para apoyar al resto de la familia, se sienten como una carga. Entonces hay percepciones en este sentido de cómo va afectando a nuestra dinámica, en nuestra salud mental, en nuestro equilibrio emocional, en nuestras relaciones intrafamiliares. Ciertamente, como lo decía Eric, la respuesta a situaciones ansiosas y depresivas, ¿no? Definitivamente la incertidumbre de que cada vez aparece una nueva variante, de que
no sabemos cuándo va a terminar el tema de la pandemia, no sabemos cómo se va a controlar el contagio, aparecen las vacunas, todo va generando, tal vez en todas las personas, pero hay un grupo de personas que pues, pueden ser muy sensibles a este tipo de información, ¿no? Las respuestas depresivas, la situación de no contar con sus espacios sociales, de no poder ver a su familia. Algunos niños que saben que su papá pertenecen al cuerpo médico ya no pueden correr a abrazar a sus padres, como siempre lo hacían todas las noches, porque el padre tiene que cumplir toda una sesión de limpieza, de aseo, para evitar contagiar a la familia. O tal vez no llega a la familia, como en un cierto momento pasó. Y finalmente el tema del manejo del estrés y de la pérdida, ¿no? En este caso, el acompañamiento psicológico es de vital importancia, ya que todo esto genera una carga de estrés. Imaginemos el hecho no solamente de evitar contagiarnos, sino también el hecho de tener un familiar contagiado, o peor aún, el hecho de tener un familiar perdido por el COVID. Esto implica pues un trabajo para no solamente disminuir estados ansiosos y depresivos, sino también para dar un soporte de acompañamiento y de entendimiento para superar la situación de una pérdida. Parece ser muy claro de que es de vital importancia entender de que desde el punto de vista psicológico, los niños podrían ser los más afectados por el tema de la pandemia, o tienen un poder vital de adaptación y que se ven necesariamente eh, soportados por los padres, por las personas adultas. Ellos, a través de un buen mensaje y a través de un buen ejemplo, pueden tranquilamente poner en práctica esta medida no solamente preventiva, sino también promocional, de cómo mantener la salud, de cómo generar condiciones de salud. Enseñar a un niño a saber cómo diferenciar los espacios cerrados y no participar o no intervenir. Igualmente uno como padre, como familia, evitar estas situaciones. Los lugares concurridos, ¿no? El día de ayer fue un feriado en Lima, sin embargo vimos personas en la playa, estaban muy juntas. Si hubieran recibido la información de que hay que evitar espacios concurridos, evitaríamos el contagio, ¿no? Igualmente, el tema de contactos cercanos, ¿no? Que definitivamente tiene una influencia en el contacto psicológico. El estar cerca de otra persona definitivamente que nos da un calor, un abrigo emocional profundo como persona. Pero ciertamente que tenemos que generar nuevas alternativas de cómo generar este contacto cercano, pero evitando el contagio, ¿no? Independientemente de cómo nos podamos sentir sobrepesados o sobrecargados con el tema del contagio, la medida promocional y preventiva de la práctica de las 3C como un ejercicio dentro de la familia, como un ejercicio social, definitivamente que es una alternativa muy propicia, ¿no? Como dice el mensaje en esta diapositiva, acercarnos a una rutina de vida saludable con una estrategia de prevención contra el contagio del COVID. Como psicólogo yo recomiendo de que todos nosotros tenemos que tener muy claro de ser ejemplo y práctica de las 3C para evitar el contagio en nuestros niños, en nuestros hermanos, en toda la familia y en toda la comunidad. Bien, Eri, eso es todo. Muchas gracias al psicólogo especialista en neurociencias, Sergio Santiago. En los siguientes minutos tendremos una ronda de preguntas de parte de los participantes. Para ello les agradeceríamos nos compartan sus dudas o consultas vía chat de aquí de Zoom, indicando el nombre del expositor al cual se quieren dirigir, ¿no? Recordemos que cada expositor tendrá 1 minuto y medio para resolver las consultas, ¿no? Y le dejo entre 2 y 3 minutos para que vayan escribiendo sus preguntas y poder luego ser respondida por cada uno de ellos. Regreso enseguida.
Muchas gracias. Continuamos con la parte final ya del webinar, con las preguntas. Los invito a seguir haciendo sus anotaciones y preguntando por este medio. Y bueno, la primera pregunta va para la doctora Daisy, ¿no? Y viene así. ¿Cuánto tiempo permanece el virus en las superficies y por qué se deben de evitar por ahora ir a museos o sitios cerrados, ¿no? A ver, doctora Daisy, adelante. Ya, disculpa. Bueno, en general se ha determinado que mucho va a depender del tipo de superficie a la cual está uno expuesto, pero en realidad la OMS y la OPS también han determinado que el nivel de contagio a través de contacto con superficies es disminuido, es mínimo en comparación a los lugares donde uno puede estar expuesto a los aerosoles, ¿no? Que quedan suspendidos en el aire. También va a tener, hay que tener mucho en cuenta del lugar en el que uno está expuesto, ¿no? Es muy diferente estar en un ambiente ventilado, ¿no? A diferencia de un lugar como en un hospital que tiene mayor tiempo a estar propenso. Pero como les mencionaba, también va a depender mucho del tipo de material. Usualmente puede estar entre 24 horas, 48 horas, etc. Ahora, ¿por qué es importante evitar los lugares como los museos? No, o sea, no, en general hay que evitar los lugares cerrados porque justamente es donde, en los lugares menos ventilados donde más se concentra la cantidad de aerosoles suspendidos en el aire. Por eso es que hoy en día hay muchos países que ya han determinado de que es recomendable que se mantengan los lugares abiertos o los lugares ventilados, ¿no? E incluso hay varios restaurantes donde mantienen la distancia, pero en lugares ventilados. Perfecto. También tenemos otra pregunta, en este caso para el psicólogo, para el especialista, que sería, ¿cómo trabajar la ansiedad en los niños por el encierro? Adelante, psicólogo Sergio Santiago. Bien, gracias. En principio había que entender qué significa la ansiedad para un niño, ¿no? Esto implica de que detrás de esa respuesta ansiosa, de que puede estar irritable, puede estar gritando o llorando, o tal vez no puede dormir tranquilo, o tal vez perdió interés por sus juegos, o demanda mucha atención de parte de los padres, eh, siempre atrás de estas conductas hay un pensamiento y habría que siempre encontrar qué idea es la que está teniendo el niño. Él puede idearse muchas cosas, y dependiendo de esa ideación, uno va a ir trabajando y va a ir orientando, ¿no? Tal vez el niño diga, mamá, yo tengo miedo que tú te contagies. Yo no puedo dormir porque tengo miedo de que tú te contagies. No quiero que salgas, mamá, ¿no? Entonces, ahí eso implicaría pues de que la mamá tenga la suficiente práctica, la suficiente forma de expresarle al hijo de qué medidas se está tomando, qué cuidados se está teniendo, ¿no? Entonces, la respuesta ansiosa se puede manifestar en muchos sentidos, pero siempre hay un pensamiento que está atrás. Sin embargo, no solamente es trabajar sobre el pensamiento del niño, sino también implica variar y acumular actividades que puedan generar condición de relajamiento y de alguna manera disipar ese pensamiento o esa respuesta ansiosa que está teniendo el niño. Eso implica una variación, de cierta manera, del tiempo que pasa mamá o papá con el niño, que implique cómo está organizando las rutinas diarias del niño, no solamente para que se entretenga, no solamente para que cambie el pensamiento, sino que también sienta que su cotidianidad lo llena de ánimo, su cotidianidad de estar en casa, lo sienta estar acompañado. Y bueno, definitivamente como personas, como seres humanos, más aún los niños, pues definitivamente vamos a tener ciertos temores, pero implica pues en este caso el rol activo de los adultos de poder aminorar esta sensación. Si esto fuese muy excesivo, entonces el niño va a tener que ser abordado o derivado a un centro de atención psicológico o tal vez un tipo de atención médica. Va a depender de cuál es el cuadro. Cada cuadro es en particular. Gracias. Gracias, especialista Santiago. La tercera pregunta es también sobre salud mental, es ¿cómo se puede informar de la pandemia sin causar alarma, ¿no?
o generar temores entre la población, ¿no? Me imagino que mucha gente está ya bastante asustada de las noticias o le causa ansiedad o estrés, noticias negativas, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente poder informarse sin alarmarse tanto, ¿no? ¿Qué recomienda usted? Bueno, definitivamente que todos los profesionales en el rol de acompañar a la población frente a esta situación de la pandemia, tenemos que informar. El médico lo hace, el periodista lo hace, el psicólogo lo hace, cualquier trabajador social lo va a tener que hacer, tiene que informar, ¿no? Ahora, la información de alguna manera va a implicar desde el punto de vista, pues, no solamente promocional cuidando la salud, es como que de pronto no solamente el Estado, sino como ahora, APJ, a través de esta campaña del uso de las 3C, vamos informando que estamos frente a un virus ya más de un año y 3 meses. ¿Y qué actuación debemos de tener? Nos informamos de cuál debe ser nuestro actuar, una actitud preventiva, promocional. Igualmente, entendía yo de que había otro comentario que decía que no es recomendable que las personas estén muy pendientes de las noticias, porque eso elevaría la ansiedad, el estrés, la depresión, de que el virus nos está cargando, nos está llenando. Pues no todos reaccionamos de la misma manera. Habrán personas que son más susceptibles a este tipo de información. Lo recomendable es que no esté tan expuesto porque no va a saber procesarlo. Hay otras personas que probablemente sí, no va a ser de mayor impacto el hecho de estar revisando estadísticas, el hecho de estar recibiendo la información que vierte la prensa socialmente. No, cada persona va a tener una particularidad y en general el manejo de información es una información responsable que todos los agentes sociales, periodistas, psicólogos, médicos, tenemos esa responsabilidad de informar a cierto nivel, como ahora lo estamos haciendo, que ese es el propósito. Esta es una forma de informar cómo prevenir, cómo evitar el contagio del COVID de una manera sin generar alarma o sin generar una situación pues, que eleve la ansiedad o el estrés de las personas que están frente a este tipo de información. Bien, Eric. Gracias, especialista. A ver, una pregunta para la doctora Daisy León, ¿no? Indican cómo es posible que de los casos de variante Delta, que en Arequipa incluso hayan personas infectadas, ¿no? Incluso personas de 78 años, que aún no estén vacunados, no se hayan complicado el estado de salud, ¿no? De esta persona probablemente mayor, ¿no? Que no haya sido vacunada. Es necesariamente universal que todos los de la variante, o los que contienen la variante Delta, van a sufrir complicaciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, correcto. Bueno, como les mencionaba, no necesariamente la variante Delta es letal, ¿no? Lo que sí se ha demostrado es que su nivel de transmisibilidad es mayor que cualquier otra de las variantes, pero no se ha demostrado su nivel de letalidad. Ahora, mucho va a depender de los factores de riesgo que una persona pueda tener. Recordemos que hoy en día hay personas jóvenes sin factores de riesgo que están contagiadas, incluso han terminado en salas de UCI y son personas que no tienen ningún grado de comorbilidad. Entonces, mucho va a depender en realidad de cada persona. No necesariamente la edad es uno de ellos. Sí es un gran factor, pero no necesariamente es el único y el más importante. Por eso es que es necesario que nosotros mantengamos vigentes las medidas de prevención, que todavía continuemos lavándonos las manos, usando la mascarilla, evitando los lugares cerrados, las 3C, como bien estamos mencionando, ¿no? Los niveles de prevención. Entonces, como también les estaba comentando, no va a ser la primera variante que va a mutar, ¿no? Va a ser ni la última ni la primera. Entonces, a través del tiempo se van a presentar seguramente más variantes y por eso es que nosotros debemos continuar vigente las medidas de prevención, sobre todo ahora que Arequipa está en un grado de alerta muy importante.
Gracias, doctora Daisy León. Una pregunta, o más que una pregunta, de repente es un comentario, ¿no? ¿Y qué nos puede decir el doctor, el especialista Sergio Santiago, ¿no? Y acá nos comentan, ¿no? A veces los profesionales de la salud recomiendan a sus pacientes no escuchar ni mirar medios porque las noticias los perjudican más emocionalmente, ¿no? A veces me ha tocado, en este caso, un periodista, ¿no? A veces ha tocado escuchar a oyentes que los critican por dar información sobre el coronavirus, ¿no? Porque dicen que se relaciona o genera pánico, ¿no? ¿Qué podrían decir al respecto, ¿no? Bueno, como lo mencioné con anterioridad, el rol del periodista es informar y informa sobre una situación real. Y ciertamente nosotros como país hemos sido afectados no solamente en contagio, sino también en muerte con respecto al COVID, ¿no? Sin embargo, nosotros como profesionales de la salud, cuando atendemos a un paciente, implica un alto temor, una alta sensación de inseguridad ante el contagio. Y muchas veces ellos mismos refieren de que al estar expuestos a este tipo de información incrementa esa situación ansiosa, esa situación de alerta, esa sensación de estrés. En ese caso se le recomienda al paciente que evite, porque es una situación que le genera esa respuesta. O a la vez también, si él mantiene el interés por esta información, se puede ir trabajando y se le acompaña con una, digamos, una recomendación de abordaje de relajación para que pueda escuchar su información que él desea. Pero en definitiva, también habrán otras personas que este tipo de información no les va a generar mayor inquietud y se sienten bastante seguros porque están informados con la realidad que está pasando y con lo que la prensa va mostrando, ¿no? Entonces, va a depender de cada persona de cómo responde a este tipo de información. Sin embargo, a todos nos corresponde, ¿no? De estar atentos de cómo es que las personas notan, responden a esta información detallada por la prensa. Imagínense un niño que pueda estar atento a la noticia y comienza con sus preguntas. También va a depender del adulto de cómo le responde al niño frente a esa información que está. La información siempre va a estar ahí. Va a depender del entorno, de cómo es que va a entender la información, cómo va a diluir. Y definitivamente que hay personas que van a ser sensibles a la información y por lo tanto es recomendable que puedan abstenerse de ese tipo de información momentáneamente. Gracias, especialista. Entendemos entonces que la información y la veracidad debe de estar, para eso están los periodistas, ¿no? Y también en caso de los especialistas de la salud, deben de informar siempre con la veracidad a sus pacientes, así no quieren escuchar de repente una noticia que pueda causar temor, pero ya depende del usuario de la información cómo lo lleva, pues, ¿no? Entiendo eso, y cómo dosifica eso, y qué fuentes también acuden. Tenemos una pregunta más para la doctora Daisy León, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Qué tan vigente y necesario es el uso de prediluvios y la desinfección de los productos que se compran diariamente? No sé si nos puedes comentar al respecto. Ok, sí. Bueno, muy bien. Hasta el año pasado, las recomendaciones del uso de desinfectantes como la lejía, el lavado de manos, estaba muy comentado, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, pero en este año, sobre todo que ya tenemos más de un año de conocimiento de este virus, es que ya hemos podido determinar de que el nivel de contagio es mucho mayor por el contacto con los aerosoles, ¿no? Sobre todo emitidos por aquellas personas que tosen o bueno, hablan fuerte y botan esas pequeñas gotitas. Por eso es que es necesario mantener el distanciamiento social. Entonces, teniendo en cuenta que la gran mayoría, como les menciono, de contagios es por los aerosoles, se determina que el contagio por el contacto con superficies es mucho menor. Entonces, el mantener la desinfección de los productos, ¿no?, que se compran es bueno para no solamente evitar virus, sino también para
evitar infecciones como tifoidea, bacterias, hongos, entre otros, ¿no? Pero es mucho más importante desinfectar las manos que han tenido contacto con superficies, pero de lugares muchos más concurridos con aerosoles, ¿no? Como lugares cerrados, etcétera. Pero también, como les menciono, está determinado de que o sea, el contagio por superficies no es tan alto como antes se creía. Entonces, yo podría recomendar que sí se pueda mantener todavía la limpieza de los alimentos y de algunos otros productos a manera de, no tanto por el virus, sino para evitar bacterias o algún otro hongo que pueda haber en esos productos. Ok, muchas gracias, doctora Daisy León. Bueno, estamos a minutos ya de culminar el evento, no sin antes conocer las palabras de cierre de cada uno de nuestros especialistas, ¿no? No sé, doctora Daisy, o especialista Sergio, ¿quién desea empezar con las palabras de cierre? Ok, muchas gracias. Bueno, muy agradecida por darme este espacio para yo poder mejorar un poco y optimizar las dudas que se tienen con respecto a la variante Delta, ¿no? Como les menciono, las medidas de prevención son las más importantes que nosotros debemos de adoptar en conclusión con todo esto, ya que si nosotros exhortamos a la población y a cada persona a que puedan mantener estas medidas de prevención, el impacto de la enfermedad y la transmisibilidad podría disminuir si nosotros podemos tener en cuenta que los virus se diseminan sobre todo a través de las personas, entonces podríamos disminuir este impacto en la sociedad y en la salud pública y así no poder colapsar el sistema de salud y sobre todo exhortar al personal de salud que todos los casos deben ser notificados a las instituciones necesarias para poder tener mayor conocimiento de este virus cada vez más y sobre todo algunas otras cepas nuevas que puedan aparecer en el tiempo. Gracias, doctora Daisy. Adelante, nuestro especialista Sergio Santiago. Gracias. Considero de que todos tenemos una labor importante para cuidar nuestra salud, para prevenir nuestro contagio. Es una actitud responsable. Considero que este espacio permite que no solamente lo recordemos, sino que nos comprometamos en poner en práctica estas recomendaciones tan simples, pero tan relevantes en el actuar como son las 3C, ¿no? El hecho mismo de que la salud mental implique el desarrollo de las actividades que generalmente siempre hemos estado acostumbrados a hacerlas previas a la pandemia, implique retomar nuestros espacios familiares, sociales o en general, de manera personal o como en la vida privada de cada persona, poner en ejercicio el cuidado nuestro y el de las personas dependientes, que pueden ser nuestros hijos o nuestros adultos mayores, para evitar espacios cerrados, para evitar espacios concurridos y para saber manejar esta forma de contacto cercano, de utilizar las medidas preventivas, como lo refiere la doctora, no solamente las mascarillas, sino el aseo, evitar situaciones en la cual podamos contagiarnos. Agradezco la oportunidad de poder transmitir este mensaje, que es para mí muy importante el que cada uno tenga una actuación responsable y poner en práctica las 3C permanentemente. Gracias. Muchas gracias al especialista Sergio Santiago. Bueno, creo que sí, ha sido muy buena la información en general, ¿no? Para evitar llegar a complicaciones, ¿no? En la salud, no solo en lo neumológico también, sino en general, en todo aspecto, y también la parte psicológica, con la práctica de las 3C, ¿no? Más bien, para ir cerrando, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra mesa redonda
variante Delta en el Perú, mitos, realidades y secuelas en la salud mental. Les recordamos que ante la situación que vive el Perú en cuanto al COVID-19, es trascendente no bajar la guardia y poner en práctica todos los mecanismos como las 3C, ¿no? Que es evitar lugares cerrados, evitar espacios concurridos, evitar contacto cercano. Todo ello permiten evitar los contagios, ¿no? Para conocer más sobre la campaña pueden visitar www.cuidateconcuidado.com y las redes sociales de JICA y la Asociación Peruano-Japonesa, donde podrán encontrar información y compartir nuestro mensaje, ¿no? Que salva vidas. Muchas gracias a todos y buenas noches.